Cuando Plutarco Elías Calles llega al poder, el país estaba en crisis porque acababa de pasar la lucha armada y todos los grupos querían obtener el poder. Lo que quiere Calles es que ya se respete al que está en el poder y no quieren matarlo otros grupos. Así que piensa que la solución es centralizar el poder en un partido político. Pero la iglesia no se dejó tan fácil y por eso se desató todo el problema. Y para eso les quita poder a los grandes grupos, la iglesia y el ejército. Pero la iglesia no se dejó tan fácil y por eso se desató todo el problema. Con la ley que promulga Calles no quiere decir que todo el que fuera católico debía morir. Solo quería que los miembros de la iglesia ya no se metieran en la educación, o que ya no hicieran misas o actos religiosos fuera de la iglesia. Pero eso no les pareció a los altos mandos católicos y comenzaron a meter ideas a la gente cuando iba a misa. Como quería controlar su participación en la vida política y que ya no influyeran tanto en la vida política. Les decía que el gobierno quería quitar las iglesias y que los iba a matar si creían en Dios, o cosas por el estilo. La población ya era muy católica y creyó que el gobierno los quería atacar en algo sagrado. Los padres comenzaron a organizarlos para pelear contra el ejército. En eso ya el ejército también comenzó a hacer las cosas mal, ya que fueron peleas demasiado sangrientas y violentas. Al final, estos mandos de la iglesia pactaron con el gobierno, como para lograr un equilibrio entre las leyes y lo que ellos querían. Esto fue muy criticado, porque primero mandaron a la gente a pelear y al final les dieron la espalda cuando vieron que podían obtener beneficios y aliarse con el gobierno. La participación en la guerra cristera fue, sociológicamente hablando, excepcional, ya que no respetó nada, ni el sexo, ni la edad, ni la situación familiar. Se podría decir que se derribaron todas las barreras que no permitieron la unión de los guerreros. De esta manera, el movimiento de la cristiada fue diferente de los bandidos villistas y de las tropas carrancistas. Es un movimiento que reúne sin distinción a la gente, o a los antiguos revolucionarios y a todos aquellos de quienes el sexo, la raza, la sociedad o la cultura hacían unos excluidos. En los archivos históricos se cuenta con más de 200 nombres de hombres y mujeres que encabezaron a los cristeros. Los jefes tenían que ser reconocidos o elegidos por sus soldados. Antes de confirmar el título de las autoridades superiores, los primeros jefes fueron simplemente hombres que tomaron en su región la iniciativa del movimiento o aquellos a quienes un grupo de rebeldes invitaba a ponerse a su cabeza. La elección siempre se hacía democráticamente, por voto y aclamación. Un jefe del que la tropa estuviera descontenta no podía mantenerse largo tiempo en el puesto y había que volver a las filas o marcharse. La cualidad más reconocida en los jefes era el valor personal y la experiencia militar. De los 200 oficiales, 40 conocían poco más sobre las armas, por haber participado en el villismo, en el zapatismo o en los grupos de autodefensa, y de esos 12 pertenecieron al ejército federal, pero no solo soldados rasos, sino también algunos generales del ejército disuelto por los tratados de Teoloyucan ofrecieron sus servicios. No por todas las dificultades había disminuido el fervor de aquel pueblo cristero. Algunos soldados hacían capillas, de varas y de zacate. También los sacerdotes hacían sus casas ahí junto a los campamentos cristeros, eso con el fin de llevar los sacramentos a los incansables guerreros de Dios. Todos los días escuchaban la Santa Misa y por las tardes rezaban el rosario y cantaban algunas alabanzas. Durante muchos años se guardó silencio sobre este tema, tanto en la historia oficial como en la iglesia, pero hoy las circunstancias son diferentes, ya hay más relación entre la iglesia y el Estado, pero esto desde Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, nuestro pasado no ha desaparecido, es importante voltear hacia atrás y percatarnos de nuestras luchas para valorar nuestra identidad. Ahora comprendemos más por qué en el sur del país las personas son más religiosas. Ahora nos damos cuenta por qué la gente valora más las peregrinaciones, novenas y sacerdotes. Definitivamente hasta que perdemos algo, lo valoramos.